Mi nombre es Cristian Aguilera. Para los que no estuvieron en la primera charla, en el primer webcast, mi función es de arquitectura en una empresa que es partner de Microsoft, que se llama ICOM, acá en Chile. Somos una empresa que mantiene y que ha vivido y convivido con Microsoft Lync, con OCS, con la versión R2 de 2007, con Live Communication Server, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bastante experiencia en implementaciones que incluyen telefonía y hoy día con Lync está muy fuerte. Es una solución que ha sorprendido a muchas empresas con la calidad que tiene, con los beneficios, el ahorro de costos. Cuando estamos hablando, para los que estuvieron en la primera charla, que hablamos más o menos de qué significa en particular Lync Server comparativamente con comprar varios modelos de soluciones, por ejemplo una solución de mensajería instantánea, una solución de videoconferencia, una solución de telefonía y telefonía a distancia, que es una de las ventajas mayores que tiene Microsoft Lync. Hoy día, dentro de la agenda que vamos a revisar, vamos a hacer una pasada muy rápido sobre el roadmap, sobre la línea de visión de Microsoft, desde Office Communication Server hasta Lync. Vamos a ver los roles de Lync, que es algo que nos quedó pendiente de la primera charla, del primer webcast, para que podamos entender. Ya el segundo webcast es mucho más técnico, el primero era más de iniciativa, más para que se entendiera qué es Lync, a dónde va y cuáles son las ventajas principales. Hoy día vamos a algo más técnico, más rudo, para los que les gusta el tema de ingeniería. Así que vamos a ver qué es lo que es Lync, cuáles son los roles, la mejora en la administración, que es para los que ya han tenido Office Communication Server o Live Communication Server. Cambia muchísimo la administración y se asemeja más o menos al cambio que hubo desde Exchange 2003 a Exchange 2007 y 2010. Un cambio muy potente que incluye PowerShell como primera línea de ataque para las tareas en batch, las tareas masivas. Vamos a ver también la virtualización, algo que existía de manera muy liviana en las versiones anteriores de Office Communication Server, sobre virtualización de ciertos roles, que pasaba y que no sobre la voz, que era un problema mayor cuando uno habla de virtualizar, y como Lync hoy día soporta mucho más los modelos de virtualización y por ende un ahorro de costo tremendo en comparativa con muchas otras soluciones. Vamos a ver también el DNS Load Balancing, que es un problemazo que hubo antiguamente con Office Communication Server y Live Communication Server, con el requerimiento obligatorio de ocupar Hardware Load Balancing para el balanceo de carga en general de los servicios. Problemas en la configuración del HLB o Hardware Load Balancing y mucho más en la adquisición del mismo, que como entendemos muchas veces no se contempla dentro de una implementación, o muchas empresas medianas que les gustaría tener esta solución en alta disponibilidad no tienen la capacidad de implementar esta solución con alta disponibilidad y con la compra de un balanceador de carga, que es un imprescindible en Office Communication Server cuando hablamos de alta disponibilidad. Finalmente vamos a ver la integración con la nube, que es algo que está muy de moda últimamente, que en la práctica para muchas empresas es la solución, para muchas empresas pequeñas es la solución irse a la nube, y para muchas empresas grandes es la solución de no tener los servicios o los usuarios que no necesariamente son propios de la compañía, pero tú necesitas darle servicios, como los usuarios externos, pero sin tener una implementación masiva de hardware dentro de la empresa, con el costo de administración, de soporte,
de disponibilidad, etcétera, de tenerlo dentro de la oficina, lo pueden llevar a la nube. Y Lync 2010 se viene muy potente en ese aspecto. Y finalmente, pregunta y respuesta. Ahora, de todas formas, pueden hacer preguntas y respuestas, así como pueden levantar la mano, y no hay ningún problema en responderla entre medio, o si da para más largo, la dejamos al final. Okay. Por el lado del roadmap de Unified Communication, de las comunicaciones unificadas de Microsoft, vemos que en julio de 2007 aparece Office Communication Server 2007 con las características, que es una característica muy importante, que es la de las conferencias web, que antiguamente en Live Communication Server no la teníamos. ¿A qué me refiero con conferencias web? Me refiero a Live Meeting, un servicio que Microsoft por muchos años lo mantuvo hosteado en la nube y lo vendía como un servicio. Muchas de las empresas que tenían Live Communication Server les habría encantado, obviamente, hacer uso de esta capacidad de Live Meeting dentro de su oficina, con un método, uno, de ahorrar un poco de costos, y dos, de hacerlo muchísimo más dinámico la administración de las conferencias. Entonces, en Office Communication Server 2007 ya llega a las conferencias web de la mano de Live Meeting del servicio de conferencias web de OCS. También viene la administración de la voz básica, donde aparece por primera vez un codec reacondicionado anteriormente de otros codecs ya traídos por Microsoft y desarrollados por Microsoft. Aparece el RT audio y el RT video. ¿Qué es el RT audio y el RT video? Son codecs propietarios de Microsoft, que podríamos compararlos con un G729, que es un codec de audio bastante usado normalmente, que es bastante liviano. Ahora, diferencia importante entre lo que es el codec, el G729 con el RT audio, es la inteligencia de cada uno de los codecs y la dinámica que puede utilizar el codec. Una vez iniciada la sesión del G729, tú lo que haces es tomar una muestra del ancho de banda de la red, la mayoría de los servicios lo hacen, y dicen, ok, el ancho de banda da para que este codec trabaje a full calidad, o a media calidad, o a baja calidad. Y así se inicia la conversación. El tema es que en muchos de los casos el codec se mantiene tal cual, y no importa cómo haya variado la red en ese momento, la calidad no va a mejorar, ni puede empeorar, pero no va a mejorar nunca. En el caso del RT Audio, es un codec bastante dinámico que permite que el administrador de calidad de experiencia de Office Communication Server pueda cada 5 segundos hacer una revisión del estado de la red y le indique cuál es el ancho de banda para mejorar o disminuir la calidad del codec y dar la mayor fluidez a la voz. Quizás en ciertos momentos uno pueda escuchar un poco más metalizada la voz, pero 5 segundos después se espera que el codec entienda que hay ciertos problemas de red, que pueden ser jitter, puede ser delay, etc. Disminuye la potencia o el ancho de banda que ocupa el codec y mejora inmediatamente la comunicación. Es por eso que muchas veces cuando uno compara el índice MOS se llama Mean Opinion Score, que es un índice, entre comillas, de satisfacción de la sensación del usuario. Cómo el usuario siente que se escucha la llamada, que va de 1 a 5, en donde 5 es la mejor calidad y 1 ya es calidad malísima, donde apenas se puede entender lo que se está escuchando. En general el RT Audio está entre el 3.2 y el 4 en índice MOS, lo que es mucho mejor que la mayoría de los codecs existentes hoy día en el mercado. Bueno, luego en diciembre de 2008 aparece Office Communication Server 2007 R2, disculpen, donde agrega la funcionalidad de conferencias Red Dial-In. ¿Qué significa esto? Que nos permite marcar un número único, un número central, utilizar un código de ingreso a la sala, y ya que tenemos una conferencia web iniciada, por ejemplo, que tiene voz, si yo no estoy, yo estoy desde mi casa,
y no tengo conexión a internet, marco este número, marco el código y puedo entrar a la reunión al menos por audio, lo que es una ventaja muy buena. Y bueno, aparecen adicionalmente características de llamada avanzada, cómo va a funcionar, cómo se manejan los anexos, cómo se manejan las llamadas, colas de llamadas, aparece entre comillas un IDR, que les permite llamar a un número central y a través de una configuración pueden definir marque 1 para comunicarse con otra persona, marque 2 para comunicarse con esta otra persona, etc. También se agrega la integración desde Office 2007, pero está mejorada en R2, con Microsoft Exchange 2007, con la versión de mensajería unificada de Microsoft Exchange para la contestadora telefónica. Y finalmente, ahora en julio de 2010, que lamentablemente acá en Latinoamérica lo vimos agosto-septiembre ya con más fuerza, aparece Microsoft Link Server 2010, que Bill Gates ha catalogado como el mayor cambio en la telefonía hasta ahora, y lo trae Microsoft, lo que es muy bueno. Comparativamente, Link Server es una nueva, que lo conversamos en el webcast pasado, es una nueva central telefónica que entra a competir con las centrales telefónicas actuales, pero con muchas más ventajas. El único competidor es Cisco, pero la complejidad de la arquitectura y ciertas diferencias de usabilidad en cuanto al hardware que necesitas para los accesos externos, las publicaciones que tienes que hacer, ciertos niveles de seguridad que no se cumplen, hace de Link hoy día la solución más segura en el mercado. Bueno, nos vamos a la parte técnica, lo que les interesa mucho. ¿Qué son los roles de Link? Hoy día Link, al igual que OCS 2007, se divide en dos versiones, una edición estándar y una edición empresa. La edición estándar, o la diferencia entre la edición estándar y la edición empresa, es más que nada la cantidad de usuarios que puede soportar cada uno de los servidores y adicionalmente la capacidad de tener alta disponibilidad. En el caso de la versión estándar, no tenemos cómo hacer un clúster de servidores estándar para que si se nos cae uno inmediatamente se pueda levantar el otro servidor y los usuarios no se den cuenta del cambio, pero tiene un menor costo y adicionalmente no necesitamos una base de datos SQL Server o SQL Server para mantener la información de los usuarios, ya que ocupa una, pero es una versión de SQL o SQL Server Express, lo que nos disminuye un poco los costos del licenciamiento. Pero, como les decía, no tenemos alta disponibilidad. Más que nada la versión, entre las dos versiones, la mayor diferencia es esa, es la alta disponibilidad. En funcionalidad mantenemos las mismas funciones. Dicho eso, después de la topología nos vamos a los servidores. Los servidores, tenemos muchos sabores de servidores dependiendo de su función. El servidor de frontend, que muchos piensan que el servidor es el que está en la MZ por llamarse frontend o servidor de frente, no es tan así. Es el servidor que está en nuestra red interna, pero se llama frontend porque es al que todos los usuarios acceden para iniciar sesión en el servicio. El servidor de frontend es la cara visible para los usuarios y el punto central de conexión a los servicios. Podríamos decir que es el cuerpo de Link. Mientras que el backend, que no es un servidor de Link como tal, sino más bien un servidor de SQL Server, que como les decía, en la edición estándar está embedido dentro del mismo instalador, mientras que la versión empresa se tiene que separar fuera, puede estar en el mismo servidor, pero la recomendación es que esté en un servidor separado. Dicho eso, el servidor de backend es como el corazón de
los servicios de link. ¿Por qué? Porque mantiene la información de los usuarios. Por ejemplo, las reglas de telefonía, la lista de contactos de los usuarios, las sesiones de los usuarios. Entonces, si no existiera nuestro servidor backend, los usuarios no tendrían ni siquiera su libreta de direcciones. Es una parte muy, muy importante del servicio de link. Adicionalmente, tenemos el servidor que dice AVConf o EVConference, es el servidor de audio-video, que normalmente nosotros, para implementaciones de menos de 5.000 usuarios, por ejemplo, lo tenemos embedido junto con el frontend, que es la configuración por defecto y es la más común en todos los casos. Si tenemos demasiados usuarios o usuarios que ocupen de manera exhaustiva los servicios de audio y video, es necesario separar este servidor fuera de aquí. Solo lo podemos separar cuando tenemos una configuración de servidores en edición empresa. No lo podemos separar cuando mantenemos la edición estándar. ¿Ya? El servidor Edge es finalmente es nuestro servidor que está en la DMZ, es nuestro servidor de frontera. ¿Qué es lo que hace el servidor de Edge? Lo que hace es que los usuarios que están fuera de la red ingresen al servidor de Edge y el servidor de Edge impersonifica la sesión del usuario y pregunta internamente al frontend si el usuario tiene o no permisos para acceder de manera remota y cuáles son sus permisos e inicia una sesión remota. La ventaja de Edge en la versión 2010 en comparación con la versión 2007 entre Link y OCS es que hoy día podemos consolidar las 3 IPs públicas que antiguamente necesitamos para todos los servicios, que es el servicio de registro, el servicio de audio y video y el servicio de conferencias web. Estos 3 servicios antiguamente en OCS requerían 3 IPs públicas separadas, ya sea a través de un NAT, en OCS 2007-R2 a través de un NAT, o publicadas directamente o públicamente ruteadas, como se podría decir, hacia la Internet. Hoy día Link permite tener una sola IP manteniendo estos 3 servicios en puertos diferentes, 5061, 5062 y 443. Pero si queremos manejar, que es una recomendación muy valga la redundancia, muy recomendada por la mayoría de los especialistas, es de todas formas mantener estas 3 IPs públicamente ruteadas o nateadas, da lo mismo. ¿Por qué? Porque si mantenemos las IPs separadas podemos ocupar el mismo puerto, que es el puerto 443, que la mayoría de los firewall de empresa tienen permitido. Por lo tanto, si yo soy un usuario en una empresa, mando una invitación para que se conecten a una sala de reunión, y puede ser una invitación anónima. Los usuarios que reciben esta invitación, si están en otra empresa que tiene los puertos bloqueados, si se tratan de conectar al puerto 5061, si tenemos todo dentro de una misma IP, los 3 servicios, se van a intentar conectar al puerto 5061 y lo más probable es que el firewall les prohíba la salida y la conexión a ese puerto. Pero si están todos publicados a través del 443, bienvenido sea, no van a tener ningún problema. La recomendación, aprovechando que hoy día obtener una IP pública no es tan caro como lo era antiguamente, es tengan 3 IPs. ¿Ya? Adicionalmente, y porque están en color azul, existen 2 roles que no pertenecen a Link, pero trabajan muy de la mano con Link. Uno es el servicio de UM, Unified Messaging, o mensajería unificada de Microsoft Exchange 2007 y Microsoft Exchange 2010, disculpen, que nos permite tener las conferencias de voz y la contestadora telefónica, que son cosas que pegan muy fuerte cuando uno hace una implementación de este tipo. ¿Por qué? Porque si tenemos un Enterprise Agreement como acuerdo de licenciamiento, nos ahorramos mucho costo, no necesitamos pagar o comprar servicios de buzón de voz de terceros, de otras marcas, de nuestra central telefónica, que muchas veces nos cuesta más caro que la licencia Enterprise
de Microsoft Exchange, que en muchos casos ya la tenemos inclusive compradas porque estamos ocupando archiving o estamos ocupando otros servicios que requieren este licenciamiento de Enterprise. Por lo tanto, matamos dos pájaros de un tiro y de paso ahorramos costos. Y está SCOM, que es System Center Operation Manager, que nos permite controlar de manera eficiente el servidor de Lync, lo vamos a ver un poco más adelante, y nos permite definir ciertas funciones para prevenir cosas que podrían suceder, y eso es muy muy bueno. Adicionalmente tenemos servidores opcionales, que son el servidor de mediación, que es un servidor de Lync también, pero maneja la telefonía. Maneja todas las reglas de telefonía, los permisos, maneja el control de admisión, hace todo el manejo de las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el corazón de la telefonía por el lado de Lync. Que incluso, que eso es una potencialidad porque podemos ahorrar mucho hardware, se puede juntar con el servidor del frontend. Por ejemplo, podríamos tener un servidor estándar con el rol de backend consolidado, el rol de conferencias de audio y video consolidadas y el rol de mediación consolidado en un servidor. Y ahí ya tenemos una ventaja súper buena porque estamos ahorrando costos en hardware. Lo único que no podemos consolidar, el rol de Edge Server y los otros roles que serían el Group Chat, que es chateo grupal, que es una característica relativamente poco usada de Lync, que nos permite tener sesiones como de, entre comillas, de IRC, para los que tienen más años como que les habla. Les permite mantener un chat con muchas personas y ese chat se almacena y se puede retomar y las personas que no estuvieron en la sesión de chat pueden revisar qué fue lo que se conversó y cuáles fueron las decisiones tomadas. Adicionalmente está el rol de archiving. El rol de archiving o de archivado nos permite archivar las conversaciones, no la voz, no el video, ojo con eso, pero nos permite archivar las conversaciones de mensajería instantánea que tuvimos, ya sea dentro de la empresa o con nuestros partners federados. Para los que no asistieron a la primera charla, busquen qué es lo que significa federación. Y más que nada es la capacidad de varios servidores Lync, no importando de qué empresa pertenecen. Si tienen un servidor de Edge, ambos podrían comunicarse entre sí simplemente habilitando el acceso, o si tienen federación abierta, llegan y se conectan agregando el contacto de la otra empresa. El rol de monitoreo o monitoring nos permite monitorear la calidad de experiencia de los usuarios y mantener control de las llamadas telefónicas ocurridas durante el día, el mes o el año en curso para uno más o más usuarios. Esto nos permite dos cosas. Uno, como les decía, controlar la calidad de experiencia del usuario. En realidad es una palabra muy manejada por el lado de Microsoft cuando hablamos de OCS y de Lync, que es el QoE, ¿ya? Que es Quality of Experience, disculpen, calidad de experiencia, que nos permite saber el índice MOS calculado por un algoritmo de los usuarios. Si un usuario tiene un índice MOS muy bajo, podemos entrar al servidor o a este rol y mirar y decir, ok, tiene un índice MOS muy bajo, pero él no estaba conectado con el dispositivo USB certificado de Microsoft, estaba conectado con el audio desde la tarjeta de red de su computador a unos audífonos comunes y corrientes. Por lo tanto, lo más probable es que el índice MOS haya variado porque no está ocupando un aparato certificado. El primer caso que tenemos que hacer es cambiar ese dispositivo. Después seguimos viendo si efectivamente mejoró o empeoró la calidad en el cliente. Una cosa muy muy importante que comparamos siempre es, normalmente cuando yo tengo una central telefónica estándar, puede ser un Asteris, puede ser una central Nortel, una Bahía, bueno, ya Nortel ya no hay mucho, una Bahía, un Cisco, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un problema de calidad de servicio, lo primero que hace el administrador es cambiarte el teléfono.
disculpe, no, lo primero que hace es chequear la red, el cable de red. Dice, ok, puede ser que el cable de red esté malo, lo vamos a cambiar. Cambiamos el cable de red, dice, oh, no funcionó, tuvo igual. Vamos a cambiar el teléfono, te cambian el teléfono, sigue igual. Qué extraño, ¿no? Vamos a probar entonces tu punto de red. Cambiamos el cable del punto de red, probamos. Déjame entrar al servidor, vamos a mirar, vamos a ver si es que pasa algo, si es que podemos ver algo, cosa que complica. Y entre eso pueden haber pasado fácil 1 o 2 días antes de que puedan encontrar una solución, si es que la encuentran. En el caso del rol de monitoreo te permite, como bien les decía, ir incluso hasta el dispositivo que se ocupó cuando tú estabas realizando la llamada y ver si tu calidad de experiencia varió durante el día, mejoró en la mañana o estaba mala en la mañana, mejoró en la tarde y casi cerrando la oficina volvió a empeorar, con lo que podríamos definir, ok, si a todos les pasa puede haber un problema mayor. O definir inmediatamente que el dispositivo USB no es el aprobado y hacemos la prueba inmediatamente con un dispositivo que corresponde. Entonces nos permite manejar de manera muy simple cuáles pueden ser los casos en que un usuario tiene problemas. Y finalmente hay un rol que en OCS era muy poco ocupado, que es el rol de director, que nos permite que los usuarios se puedan conectar a un solo servidor y este servidor central redirige al servidor de frontend que le corresponde a cada uno de los usuarios. Es como un proxy entre el cliente, puede ser el cliente o puede ser un servidor de Edge y los servidores de frontend. ¿Ya? Esto es súper bueno cuando tenemos una topología bastante grande o bastante segmentada en donde podemos tener un servidor de Edge en la zona central, pero tenemos muchos servidores de frontend segmentados por varios lugares. Antiguamente el rol de director en OCS era un servidor de frontend sin usuarios. Hoy día Link, el rol de director de Link, está absolutamente separado y es un rol propiamente tal. Nos vamos a los roles en números. La versión estándar de Link soporta hasta 5.000 usuarios. Ojo, el soporte de 5.000 usuarios está restringido por el hardware que tengamos, que eso es muy importante. Para la edición empresa podemos tener hasta 10.000 usuarios por servidor, lo que no es un número menor. En el caso de las conferencias de audio y video, podemos tener sobre 20.000 usuarios por servidor. Recordemos, todo esto depende del hardware. El servidor de Edge puede manejar hasta un máximo de 15.000 usuarios por servidor Edge, el servidor de monitoreo hasta 250.000 usuarios. Por lo tanto, normalmente no necesitamos más de un servidor de monitoreo y como es un rol y una funcionalidad pasiva en caso de que se nos caiga, igual que el rol de archiving, tenemos la salvedad de instalamos otro servidor, tomémonos el tiempo y hagámoslo funcionar. En el caso del rol de archivado o de archiving, que podemos tener hasta 500.000 usuarios, yo tengo la posibilidad de definir mandatoriamente o no, que si mi rol de archivado falla por alguna razón, todos mis usuarios dejan de poder conectarse a mi servidor de Link. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante para las empresas que trabajan con Sarbanes-Oxley o la norma SOX o algunas otras normas, algunas británicas, no recuerdo bien el nombre, obligan a estas empresas, por ejemplo las farmacéuticas, bancos u otros, a almacenar las conversaciones de chat, las conversaciones telefónicas, otro tipo de conversaciones, los correos electrónicos, etcétera, por una cantidad de tiempo, entre 2, 3, hasta 5 años normalmente. Pero es mandatorio almacenar esa información. ¿Por qué yo tendría la necesidad de botar toda mi infraestructura de Link si es que mi servidor de archiving se cae? Por el simple hecho de que si yo no puedo archivar algo, puede ser un ataque para tener algún abuso de la solución.
Entonces, si yo trabajo con estas normas y me lo piden como obligatorio, yo necesito tener esa configuración, pero ya sabemos que el link lo soporta. Finalmente, el servidor SWA, que es el Communicator Web Access, que es nuestro acceso web y antiguamente servía para los clientes de Windows Mobile, los clientes de iPhone cuando tenían con una solución de terceros que se llama Dialog u otras, se podían conectar y podían ver la información de presencia. En el caso de BlackBerry, existe el BlackBerry 5, la versión 5, la versión 4 si mal no recuerdo, les permitía conectarse a través de este servidor SWA a los servicios de Office Communication Server para tener las características de chat y presencia dentro del teléfono móvil. Hoy día ya no existen links, ¿okay? Existe servicio web que nos permite acceder desde un computador que no tenga el cliente link instalado, por ejemplo. Lo vimos en el primer webcast. Pero ya se viene una versión de conexión directa en link, que es a través del servidor de Edge, para clientes, para dispositivos móviles. Se viene para Android, se viene para iPhone, ya está para BlackBerry, porque BlackBerry modificó el método de conexión. El RIM, me refiero, disculpen. Y se viene finalmente para Windows Phone 7, que es algo que muchos estamos esperando, que es la integración con Link para la mensajería instantánea y la información o las características de presencia avanzada que tiene Link. Así que la fecha de salida de esa, no me la pregunten como fecha exacta, pero se sabe que a fin de año ya debería puede estar amarrado con el primer Service Pack o podría venir como una actualización acumulativa. Vamos a indagar más entre la versión o la diferencia entre servidor estándar versus servidor empresa. Como les decía, el servidor estándar maneja una cantidad menor de usuarios que la versión empresa, pero para muchas empresas, valga la redundancia, es suficiente con una versión estándar. Pero recordemos que no tenemos alta disponibilidad completa, ¿ya? Por lo tanto, no podemos manejar una alta disponibilidad en caso de que tengamos un servicio de tipo crítico, ¿ya? Es muy importante cuando estemos definiendo cuál es nuestra mejor solución. Para el que no pudo leer o quería sacar un snapshot de lo que estamos viendo ahora, recuerden que todas estas presentaciones se publican, las voy a publicar en mi blog y adicionalmente van a estar publicadas directamente por Microsoft para que ustedes puedan acceder al contenido, así que despreocúpense de eso. Ok, algo súper importante, ¿cuáles son nuestras versiones de servicio de directorios o Active Directory que necesitamos para poder instalar Link? Esto es muy importante. Todos los controladores de dominio, y a esto me refiero, mucha atención sobre los catálogos globales, deben ser o Windows 2008 R2 64 bits, Windows 2008 tal cual, recomendado Service Pack 2 64 bits, la versión Enterprise de Windows Server 2008 32 bits, esto más que nada por performance, pide la versión Enterprise y no la versión estándar de 2008 de 32 bits, ¿ok? Y es muy importante porque por performance la versión de 32 bits Enterprise es mucho más eficiente. Y en el caso de 2003, versiones de 3264 bits para R2 y 3264 bits para 2003, independiente de la versión si es Enterprise estándar de 2003. La versión del dominio donde se instalará Link tiene que ser nativo, ¿ya? O sea, el dominio tiene que estar en modo nativo o superior y por ningún motivo, porque la implementación no va a dejar avanzar, en modo mixto, y lo mismo para para el Forest. Recordemos que yo puedo implementar Link ya sea en la raíz del Forest o en un subdominio, pero necesito de igual forma modificar el esquema a nivel de Forest para poder
implementar link en mi subdominio donde quieran hacerlo. Para el caso de las versiones de clientes, tenemos que es desde Windows XP Service Pack 3, tenemos soportabilidad para link. Si queremos instalar sobre Windows XP Service Pack 2, no lo vamos a poder hacer, el instalador no nos deja. Les pido que no traten de hacer modificación al registro para que el instalador piense que es Service Pack 3 o lo que sea, porque no está soportado por Microsoft y podrían tener problemas. En el caso de Office, se pide desde Office 2003, no hay requerimiento de Service Pack, pero la integración enriquecida, que puede ser, por ejemplo, los servicios de agenda, para los servicios de presencia, se pide o se recomienda Office 2010, ¿ya? Donde existen otras capacidades, por ejemplo, que pueden tener el cliente de chat dentro del mismo cliente Outlook. Solamente lo van a tener desde Office 2010. Y para la integración enriquecida directamente con Exchange, sin necesidad de tener Office en el cliente, necesitan Exchange 2010 con el rol de UM para correo de voz, si es que es un necesario. Una diferencia importante dentro del modelo de implementación es que cambia la visión de Office Communication Server a la visión del link. Antiguamente Office Communication Server tenía una agrupación de pools, ¿ya? Y no había nada a nivel superior excepto la raíz del servicio. Pero nada más. Hoy día yo puedo tener una implementación global, que en este caso estamos hablando de Chile, por ejemplo, como mi marco global, pero puedo tener varios sitios, Santiago, Concepción, y dentro de esos sitios voy a tener recién los pools. ¿Qué me beneficia eso? Que yo puedo tener servicios separados, dentro de pools separados, en sitios separados, por lo tanto no tengo problemas de administración ni de definición de dónde vaya a manejar los servicios para cada uno de los casos. En este caso, como les decía, tengo dos sitios en diferentes data centers y ahí debajo tengo los pools que corresponden, por ejemplo, a dos zonas dentro de Santiago y una zona dentro de Concepción, que es una región de Chile. Les recomiendo que visiten Chile. Tenemos temporada de esquí. Opciones de implementación. Si quiero tener una implementación pequeña, estoy haciendo una implementación pequeña. Normalmente es para departamentos o servicios no críticos, ¿ya? Cada sitio central tiene un servidor estándar y las sucursales, lo que vamos a ver justo más en la siguiente PPT, maneja un SDA o un appliance de sobrevivencia en el caso de que necesiten conexión con la central telefónica o necesiten alguna solución un poco más avanzada. En el caso de que tengamos un único data center, la recomendación es o está pensada para implementaciones empresariales donde necesito alta disponibilidad, pero no necesito implementar o geodistribuir mi solución. Para eso normalmente tengo un pool único de edición empresa con un clúster de SQL en la parte de abajo para mantener la alta disponibilidad. Recordemos que la versión empresa, el SQL no está embedido dentro del servidor de link. Y puedo ocupar SDA para la sobrevivencia de las sucursales o la conexión de la PCDN, igual como en el primer caso. Ahí se me fue un poco la traducción en el primero. Y si tengo una implementación en varios data centers donde necesito que mi fuerza de trabajo, que está en varios lugares, que pueden ser varios países o diferentes continentes, tengan acceso lo más rápido posible. Para eso no lo puedo tener en un solo data center porque si no tengo problemas de delay, de velocidad de acceso, etc. Ahí mi recomendación debería ser implementar varios sitios con varios pools de edición empresa para dar alta disponibilidad local y le podría dar cierto nivel de sobrevivencia geodistribuida.
Y para las sucursales, siempre puedo utilizar, dependiendo del tamaño de la sucursal, combinaciones de un servidor estándar, por eso dice SE, Standard Edition, un SDA, o directamente conexión a la PSTN. ¿Qué es un SBA, un Survival Branch Appliance? Un SBA, antiguamente cuando teníamos Office Communication, por cada una de las sucursales donde yo tuviera una cantidad importante de usuarios, necesitaba implementar un servidor estándar o un servidor Enterprise, con los costos que esto me significaba. Hoy día, por cada una de las sucursales, yo puedo tener a mis usuarios dentro de este servidor de SBA, que va a estar conectado a la central telefónica o directamente a la PSTN, que es la red pública telefónica, sin necesidad de tener toda una implementación gigante en la sucursal, que muchas veces no tiene un data center, porque son 50 personas, 100 personas, no necesitan un data center. Pero al ser un appliance, se puede rackear en cualquier lugar, obviamente ojalá no cerca del agua, ni del polvo extremo. Y tengo el servicio. Una de las ventajas de tener un SBA es que si yo pierdo mi red WAN, el SBA toma cargo de los usuarios en la sucursal. Eso significa que los usuarios, si bien pierden su información de libretas de contactos, su información de contactos, no pierden la capacidad de seguir haciendo llamadas telefónicas, ni tampoco de conversar con las personas dentro de la misma sucursal. Es una ventaja muy muy importante. Y cuando se vuelva la conexión a la WAN, los usuarios dejan de estar en modo sobrevivencia y entran al modo normal. ¿Qué soluciones de SBA tenemos hoy día? Algo con lo que nosotros hemos trabajado mucho es con AudioCodes y con Dialogic, de los cuales hay bastantes modelos de AudioCodes. El que necesite hacer de AudioCodes y de Dialogic, necesita hacerme consultas sobre eso, me puede mandar un correo electrónico y yo no tengo ningún problema en contestarla. Acá en Chile se ven mucho esas dos marcas. Pero también existen, por ejemplo, las versiones de HP, de Ferrari y de NET, que se ven en otros países también con la misma potencia. En general, todos estos SBA dan las mismas funciones, algunos con unas más, por ejemplo, con conexiones de canales análogos, FQO, FQS, y otros solamente con líneas E1, T1 para telefonía. Si yo quiero implementar Link, normalmente entre 250 o 5000 usuarios, lo que puedo hacer es implementar mi servidor de Edge, un proxy reverso para la libreta de direcciones públicas. Normalmente es un ISA Server, muchas empresas ya tienen ISA Server, por lo tanto solamente necesitan configurar una regla. Tengo mis controladores de dominio y tengo un solo servidor Standard Edition con Link Server con los roles consolidados, un gateway que va a la PSTN. Recordemos que una parte importante es que yo podría conectar directo mi servidor de frontend con el rol de mediación embedido a la red pública si es que ellos, la empresa de telefonía, me provee de un troncal IP. ¿Cuál es la ventaja del troncal IP sobre las líneas E1? Que las líneas E1 o T1 tienen entre 24 y 30 canales, dependiendo si es una E1 o una T1. Cada canal significa cada llamada concurrente, por lo tanto, si yo tengo una E1 de 30 canales, puedo hacer 30 llamadas concurrentes. Normalmente una E1 se mide para unos 250 usuarios, no más que eso, pero todo depende de la tasa de uso de las llamadas telefónicas por mis clientes. ¿Qué pasa cuando tengo una troncal IP? Una troncal IP es como si yo le pidiera a mi proveedor de internet que me diera, quiero 3 megas o quiero 4 megas de internet, banda ancha, ¿ok? En este caso quiero 4 megas de ancho de banda para hacer llamadas telefónicas y quiero 250 nexos.
Si el día de mañana yo agrego 250 nexos más, en el caso de tener una conexión de E1, una conexión física, necesitaría ir a mi proveedor y pedirle que me trajera o me diera una nueva línea E1, una segunda línea E1 o una tercera línea E1, y necesitaría saber si mi gateway tiene o no una segunda entrada para E1. Si no lo preví, ok, voy a tener que comprar otro gateway. Significa que la solución tomó un costo más alto por el hardware que tuve que adquirir y adicionalmente un costo de tiempo más alto por el tiempo que demora en generar la compra, en que llegue el gateway, en conectarlo y hacer todas las configuraciones. Más o menos lo mismo que pasa con una central telefónica clásica. En el caso del SIP trunk o del troncal SIP, lo que hace el proveedor es que, ok, hoy día tengo 4 megas para 250. El día de mañana llamo por teléfono y le pido 4 megas más, le pido 8 megas más y le pido 250 números telefónicos más. En 2 días ya aumentó mi ancho de banda y por lo tanto no tuve que hacer ningún cambio de hardware, solo llamar a la, a la empresa telefónica, disculpen, y pedirle un ancho de banda mayor. Entonces es un cambio que me cuesta menos en cuanto a hardware y es más eficiente y puedo crecer tanto como mi plataforma me lo permita sin tener que adquirir más hardware ni líneas físicas. En el caso de el pool Enterprise necesito muchos más servidores. Voy a avanzar un poco más rápido en esto. Necesito más servidores. Puedo balancearlo a través de DNS. Puedo o no separar mi pool de videoconferencia. Muchas veces voy a necesitar un pool de directores para poder balancear la carga, si es que tengo alguna zona adicional. El rol de monitoreo lo voy a necesitar. Obligatoriamente necesito un file share que no se recomienda sea el mismo pool de frontend, sino que sea un servidor separado. Y esto lo puedo instalar sobre mi dominio secundario o sobre el dominio principal. Pero efectivamente necesito mucho más hardware para esta implementación. Aún así, esto está todo separado y yo podría consolidar muchas cosas dependiendo de la cantidad de usuarios que voy a colocar. Por ejemplo, si son 1000 usuarios y yo solamente necesito alta disponibilidad, no voy a necesitar separar mi pool de videoconferencia. Como dato, ¿cuándo necesito implementar o no sobrevivencia para sucursales? Si es una pequeña sucursal de menos de 25 usuarios, no necesito o normalmente no es recomendado tener un gateway o una infraestructura local. Si tengo entre 25 y 1000 usuarios, lo recomendado es poner un SDA, que es más económico, es más costo-beneficio. Pero si tengo más de 1000 usuarios, lo más recomendado es tener un servidor Standard Edition instalado o un SDS, que es más o menos lo mismo que el SDA, pero bajo un servidor estándar de Link. Mejoras en la administración. Tenemos el panel de control de Link, que es un panel basado en Silverlight. En el tercer webcast vamos a trabajar mucho con los paneles, así que yo les voy a dar una revisión de eso. También vamos a trabajar con PowerShell para que lo puedan ver, vean lo simple y eficiente que es trabajar con PowerShell y hacer tareas repetitivas. Y tenemos algo que vimos mucho en Exchange 2010, que es el RBAC o Role Based Access Control, que es el control basado en roles que nos permite mantener varios grupos de seguridad o crear nuestros propios grupos de seguridad y segmentarlos por las funciones que yo le quiero dar a cada uno de estos usuarios o estos grupos. Y algo que les había comentado anteriormente, con SCOM, con System Center Operation Manager, tengo transacciones sintéticas, que significa que yo puedo generar diferentes modelos de pruebas que el servidor de SCOM va a estar realizando cada cierto tiempo, y si descubre que puede haber una falla o una demora en el proceso, me va a mandar un evento que yo puedo revisar a tiempo antes de que mis usuarios efectivamente se den cuenta. Vamos a saltar esta parte. Virtualización.
En el caso de virtualización, o sea, disculpen, me salté una slide. Me está acabando el tiempo, yo creo que podríamos mover para el tercer... No, yo creo que estamos bien. ¿Qué está soportado? Puedo virtualizar todos los roles de Link Server. Algo muy importante, ¿ya? La versión 2008 de Windows no soporta, a través de Hyper-V, no está soportada la virtualización, pero sí, 2008 R2 con Hyper-V puedo virtualizar todos los roles de Link. Puedo trabajar con VMware. Citrix también, internamente Citrix lo tiene soportado, pero entiendo que aún no está el paper completo por el lado de Microsoft, por lo tanto que podríamos decir que solo Hyper-V y VMware hoy día tienen la validación para virtualizar los roles. Para el lado de cliente, solo puedo virtualizar la función de mensaje instantánea por el lado del cliente, virtualización de clientes, de cliente link. Pero si quiero utilizar audio y video no está soportado bajo ninguna plataforma, por lo tanto necesito colocar un teléfono IP al lado. Vimos varios modelos en el primer webcast. En el segundo webcast voy a intentar mostrarles también algunos otros modelos. No puedo utilizar la migration ni por el lado de VMware ni por el lado de Hyper-V. Y algo muy importante, que la versión estándar no está soportada. La versión estándar de Link consolidada bajo un solo servidor no está soportada cuando están implementando como un sitio central. Sí, cuando lo implementamos como un servidor secundario, por ejemplo en una sucursal. Para la implementación virtual, la recomendación es que tengamos un servidor dedicado para Link. La recomendación está en el segundo punto. Donde estén virtualizadas 4 máquinas virtuales, un frontend, un backend, más el almacén de archivos, la MCU de audio y video y el servidor de Edge. Todo eso dentro de un servidor de 16 core, que puede ser un doble quad-core, 16 GB de RAM, 500 GB de disco duro, NIC doble y procesores, ojalá Intel Xeon de tipo E7450, ¿ya? Como les decía, dedicada únicamente para Link. Por favor, si tienen preguntas, envíenlas al tiro para poder responderlas apenas terminemos. Y algo muy importante es que tengo que hacer el conteo de todo dividido por 2 en la escala de virtualización. Por ejemplo, si yo puedo soportar un máximo de 250 integrantes en una sesión de conferencia, en el caso de virtualización solamente puedo soportar 125. Tengo que hacer el conteo del 50% siempre, ¿ya? Cuando estoy hablando de virtualización. Para el balanceo a través de DNS, nos quedan 2 minutos. Para el balanceo de DNS podemos balancear todas las funciones de Link, que significa el acceso al cliente, menos el tráfico HTTPS, bueno, ¿ya? ¿En qué nos beneficia eso? El cliente Link tiene la ventaja de que yo configuro como un host de tipo A. Lo voy a mostrar acá. Un host tipo A en cada uno de mis servidores internos. Y bajo el nombre de pool, que puede ser está puesto como OCS, disculpen en este lado. Sí, está como OCS. Yo tengo los pool, el nombre del pool, con una IP, y defino otro host A con el mismo nombre de pool, con una segunda IP, y el tercer, por ejemplo, en este caso tengo 3 servidores Enterprise que pertenecen al mismo pool, lo configuro con 3 IP, y el cliente Link es capaz de tomar esos 3 hosts A y definir, ok, tengo 3 opciones para conectarme. Si me caigo de una, lo siguiente que intento es conectarme a la segunda IP configurada a través de ese host A. Ojo, no son registros SRD, son registros host.
Finalmente, en el caso de la integración con la nube, y disculpen haber avanzado tan rápido con la parte del DNS, me lo pueden preguntar a través de mi correo electrónico sin ningún problema. La integración con la nube, hoy día Link viene dentro de la suite de Office 365 y eso es una ventaja muy importante para sobre todo las empresas que tienen acuerdos de Enterprise Agreement. Les sale más económico y una cosa muy importante es que yo puedo tener una cantidad de usuarios on-premise, que significa tener dentro de mi organización 500 usuarios que son mis usuarios de planta, pero quizás tengo 1000 usuarios que son usuarios externos que de repente acceden a los servicios y yo necesito darle los servicios, que los voy a tener en la nube y los puedo tener conectados, porque también puedo optar a la federación. Eso me permite que yo pueda tener mi organización separada entre lo que necesito darle alta disponibilidad, mantención 100% fija a estos usuarios, porque son mis usuarios de planta, son mis usuarios más importantes, y los que quizás no lo sean tanto, los mantengo en la nube y me ahorro muchísimo costo. Un ejemplo claro que nos pasa muy seguido es con las mineras, que tienen muy pocos usuarios de planta y una cantidad enorme de personas externas que necesitan tener los mismos servicios y les significa un costo importantísimo de hardware. El hecho de tener esta cantidad importante de usuarios secundarios fuera nos da la ventaja de que se ahorran muchísimo costo de administración y mantención del hardware. Finalmente, recursos. Está el sitio oficial de Microsoft, no está mal puesto, de Microsoft Link, que es www.microsoft.com/link o www.link.com, cualquiera de los dos lleva al mismo sitio. Qué lástima que ahí me salté dentro de la PPT. Mi blog personal, que es www.comunicacionunificada.cl, que los invito a visitar, que tiene varios tips y varias configuraciones para Link y comparativas con clientes. Si necesitan recursos, lo tienen en microsoft.com/technet y recursos de entrenamiento dentro de www.microsoft.com/learning. Bueno, parece que no hay muchas preguntas y respuestas, espero que no sea porque se hayan quedado dormidos, sino porque